Bienvenidos a esta tercera clase de sistemas de amortización de deudas. Vamos a continuar analizando el sistema de cuota constante o sistema francés. Para ello vamos a recordar algunos de los conceptos que aprendimos en la clase anterior, que tienen que ver con el cálculo de la primera amortización y de las amortizaciones periódicas. Recordemos la relevancia que tiene este cálculo en el sistema francés. Se debe a que el comportamiento de las amortizaciones o el comportamiento de ambos componentes de la cuota, amortización de capital e interés, varían cuota a cuota. Entonces se hace necesario conocer cómo calcular la amortización contenida en cada una de las cuotas de este sistema. Habíamos visto que la primera amortización T1 la podemos calcular como C por 1 más I a la menos N. Las amortizaciones periódicas podemos calcularlas en función de T sub 1 como T sub 1 por 1 más I a la K menos 1. Notar que si estamos calculando la amortización contenida en la cuota K, el factor de capitalización está elevado a un número menos, ¿sí? K menos 1. Y también vimos la expresión recursiva de las amortizaciones, en donde vimos que T sub K más 1 es igual a T sub K por 1 más I. Es decir, la amortización de un periodo podemos calcularla a partir de la amortización del periodo anterior capitalizada por un periodo. Vamos a hacer ahora entonces el análisis de las amortizaciones acumuladas, es decir, ver el total amortizado hasta un determinado momento K. La amortización acumulada la vamos a anotar con una T mayúscula. Para poder saber cuánto hemos amortizado hasta un determinado momento K, conociendo las características del sistema francés, vamos a tener que sumar cada una de las amortizaciones de cada cuota. Entonces T sub K va a ser igual a T1 más T2 más T3 más T sub K. Recordando lo que acabamos de ver, que las amortizaciones periódicas pueden calcularse en función de la primera amortización, como T sub K igual a T1 por 1 más I elevado a la K menos 1, reemplazamos en la fórmula anterior cada amortización por su expresión en función de T1. T1 queda igual. T2 va a ser T1 por 1 más I. T3 va a ser igual a T1 por 1 más I al cuadrado. T sub K será igual a T1 por 1 más I a la K menos 1. Nosotros, si analizamos un poquito esta expresión, vemos algo que ya conocemos. Vemos que tenemos una progresión geométrica de razón 1 más I, cuyo primer término es T1 y que tiene K términos. Si nosotros reemplazamos entonces en la fórmula para calcular la progresión geométrica, podemos decir que T sub K va a ser igual a T1 por 1 más I elevado a la K menos 1 sobre I. Es decir que T sub K es igual a T1 por una S de K periodos y tasa I. Se da un caso particular cuando K es igual a N, es decir, cuando nosotros queremos conocer el total amortizado en los N periodos. Si nosotros recordamos en qué consiste un sistema de amortización de deuda, que es en cancelar una deuda, si el momento en el que estamos calculando la amortización acumulada coincide con la duración total de este préstamo o de esta deuda, la amortización acumulada en los N periodos coincidirá con la deuda inicial B. Es decir, que nosotros podemos decir que T sub N es igual a T1 por una S de N periodos e I. Si nosotros reemplazamos T1 por C por 1 más I a la menos N, en esta fórmula nos queda que Tn va a ser igual a C por 1 más I a la menos N por una S de NI. Si nosotros abrimos el factor de capitalización, nos va a quedar que Tn es igual a C por 1 más I a la menos N por 1 más I a la N menos 1 sobre I.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar algebraicamente y vamos a aplicar propiedad distributiva. Si nosotros hacemos 1 más i a la menos n por 1 más i a la n, tenemos productos de potencia de igual base, los exponentes se suman, nos queda 1 más i a la menos n por 1 más i a la n, 1 más i a la 0, todo número elevado a la 0 es igual a 1, entonces nos queda tn es igual a c por 1, menos 1 más i a la menos n por 1, nos queda 1 más i a la menos n, todo sobre i. Y esta expresión que tenemos aquí no es otra cosa que la expresión del valor actual de una renta de término C, n periodos y tasa I. Entonces podemos demostrar que la amortización acumulada en los n periodos que dura la deuda es igual a la deuda inicial. Vamos a ver ahora diferentes criterios para la determinación del saldo de la deuda en cualquier momento K. Tenemos criterios contables, en los que trabajamos con las amortizaciones, y tenemos criterios financieros en los que trabajamos con las cuotas. ¿Por qué surgen estas diferencias? Tenemos que recordar que en contabilidad se llevan por separado las cuentas de capital o de amortización de capital e intereses. En la parte financiera, en general, se trabaja con las cuotas y eso podemos verlo reflejado en el factor de capitalización 1 más i. Para ambos tipos de criterios vamos a poder calcular el saldo, sea de forma retrospectiva o de forma prospectiva. Es decir, analizando lo ocurrido entre el momento inicial de la deuda y el momento en el que estamos haciendo el cálculo del saldo, o analizando lo que falta ocurrir desde el momento en el que estamos calculando el saldo hasta la finalización de la deuda. Presentamos aquí las fórmulas de los 4 criterios que vamos a analizar ahora uno por uno. Si analizamos el criterio contable retrospectivo, es decir, si lo vemos en la línea del tiempo, nosotros vamos a estar pensando en lo que ocurrió entre el momento 0 y el momento K, que es donde vamos a hacer el cálculo del saldo. Podemos decir que el saldo de la deuda por criterio contable retrospectivo en el momento K es la diferencia entre la deuda inicial y las amortizaciones acumuladas hasta ese momento K, que es el momento en el que estamos haciendo el cálculo. Si nosotros vamos a ver el criterio contable prospectivo y nos ubicamos nuevamente en la línea del tiempo, lo que vamos a analizar ahora es lo que falta que suceda entre el momento K y el momento N. ¿Y qué falta? Falta amortizar el saldo B sub K. ¿Cómo disminuye el saldo B sub K? Con las amortizaciones contenidas en cada una de las cuotas. Es decir, que nosotros podríamos decir que el saldo en el momento K lo podemos calcular como la sumatoria desde J igual a K más 1 hasta N de las amortizaciones T sub J. Es decir, es la suma de las amortizaciones pendientes de pago. Vamos a analizar ahora los criterios financieros. Vamos a analizar el criterio financiero retrospectivo. ¿Sí? Según el criterio financiero retrospectivo, el saldo de la deuda en un periodo cualquiera K es la diferencia entre la deuda inicial y las cuotas pagadas por el deudor hasta ese momento K, todas valuadas en el momento K. Es decir, que nuestra fecha de evaluación está ubicada en el momento K, que es el momento del cálculo del saldo. Vamos a capitalizar la deuda inicial por K periodos y vamos a calcular el valor final de cada una de las cuotas hasta el momento K. Lo escribimos y lo que vamos a hacer ahora es ordenar los términos que contienen C. Y vamos a decir, B sub K va a ser igual a la deuda inicial capitalizada por K periodos, menos, como vamos a poner un paréntesis, en conclusión los signos del paréntesis van a cambiar, y vamos a ordenar de la última a la primera cuota que pagamos, ¿sí? Entonces nos va a quedar C más C por K a la menos 3, más C por K a la menos 2, más C por K a la menos 1.
Una vez más, si hacemos un análisis, tenemos una progresión geométrica de razón 1 más i, donde el primer término es c y que tiene k términos. Podemos decir entonces que el saldo en el momento K por el criterio financiero retrospectivo va a ser igual a la deuda inicial capitalizada por K periodos menos el capital final de la renta que forman las K cuotas canceladas hasta ese momento por el deudor. Veamos ahora la determinación del saldo por el criterio financiero prospectivo. Nuevamente, vamos a decir que el saldo de la deuda en el periodo K va a ser igual al valor actual de las n menos k cuotas que no hemos pagado, ¿sí? Una vez más, analizamos lo que queda pendiente entre el periodo K, que es donde estamos haciendo el cálculo, y el periodo N. Nos faltan pagar n menos k cuotas. Entonces, el saldo de la deuda en el momento K va a ser igual al valor actual de las n menos k cuotas pendientes de pago. C es igual a C por una A de n menos k e I. Lo que vamos a hacer ahora es demostrar la equivalencia entre estos cuatro criterios. Cualquiera sea el criterio que nosotros apliquemos, vamos a llegar siempre al mismo resultado. Vamos a ver cómo es esto de la equivalencia entre los cuatro criterios. Para eso vamos a partir del criterio contable retrospectivo. Nosotros ya sabemos que B es igual a C por una A de NI. Sabemos que T sub K podemos calcularlo como T sub 1 multiplicado por el factor de capitalización de rentas de K periodos y tasa I. Y también sabemos que T1 es igual a C por 1 más I a la menos N. Si nosotros reemplazamos en esta fórmula esto que acabamos de ver, podemos decir que B sub K va a ser igual a B, C por 1 menos 1 más I elevado a la menos N sobre I, menos T1, C por 1 más I a la menos N, por la S de NI, de KI, 1 más I elevado a la K menos 1 sobre I. Si seguimos trabajando en esta fórmula, aplicamos propiedad distributiva en el segundo término, en el numerador, sacamos factor común C sobre I, que lo tenemos en los dos términos, C sobre I y C sobre I, y nos queda que B sub K va a ser igual a C sobre I, factor común de 1 menos 1 más I a la menos N, menos 1 más I a la menos N por 1 más I a la K, nos queda 1 más I a la menos N más K, más, ¿sí? Al estar precedido por el signo menos, cambia el signo en este término, y nos queda más 1 más I a la menos N. Podemos simplificar 1 más I menos 1 más I a la menos N con 1 más I a la menos N. Entonces, podemos decir que el saldo en el momento K va a ser igual a C por 1 menos 1 más I a la menos N más K sobre I. Esto no es otra cosa que el criterio financiero prospectivo. Bien, primera equivalencia demostrada. Vamos ahora a demostrar la equivalencia partiendo del criterio contable prospectivo, donde habíamos dicho que el saldo en el momento K es igual a la sumatoria de las amortizaciones que están pendientes de pago entre el momento K más 1 y el momento N. Vamos a trabajar entonces, y vamos a decir B sub K es igual a T sub K más 1, más T sub K más 2, más T sub K más 3, más T sub N. Si nosotros reemplazamos, ¿sí? Escribimos cada una de estas amortizaciones periódicas en función de T1, la primera amortización, podemos decir que B sub K es igual a T1 por 1 más I a la K, más T1 por 1 más I a la K más 1, más T1 por 1 más I a la K más 2, más T1 por 1 más I a la N menos 1. Tenemos de nuevo una progresión geométrica de N menos K términos, donde la razón es 1 más I, y el primer término es T1 por 1 más I a la K. Seguimos trabajando algebraicamente,
Y vamos a ver que B sub K es igual a T1 por 1 más I a la K, el primer término, por 1 más I a la N menos K menos 1 sobre 1 más I, que es la razón, menos 1. Simplificamos 1 y menos 1 en el denominador. Recordamos que T1 es igual a C por 1 más I a la menos N. Entonces, si nosotros reemplazamos T1 por C por 1 más I a la menos N y trabajamos algebraicamente, podemos decir C por 1 más I a la menos N por 1 más I a la K va a ser igual a C por 1 más I a la menos N más K. Si escribimos entonces la fórmula ahora conociendo esto, podemos decir que B sub K va a ser igual a C por 1 más I a la menos N más K por 1 más I a la N menos K menos 1 por I. Aplicamos propiedad distributiva en el numerador. Nos va a quedar que B sub K va a ser igual a C por 1 más I a la menos N más K por 1 más I a la N menos K, nos queda 1. Menos 1 más I elevado a la N menos K por 1, nos queda menos 1 más I a la menos N más K. Todo sobre I. Una vez más, demostramos que llegamos al criterio financiero prospectivo. Es decir, que partiendo del criterio contable prospectivo, llegamos al criterio financiero prospectivo. Veamos la otra demostración. Vamos a partir de la expresión del criterio financiero retrospectivo, ¿sí? En donde nosotros decíamos que el saldo en el momento K va a ser igual a la deuda inicial capitalizada por los K periodos, menos el valor final de la renta que forman las K cuotas que ya ha pagado el deudor. Recordando que B es igual a C por 1 menos 1 más I a la menos N sobre I, lo vamos a reemplazar en la fórmula anterior y nos queda que B sub K es igual a C por 1 menos 1 más I a la menos N sobre I por 1 más I a la K, menos C por 1 más I a la K menos 1 sobre I. Aplicamos propiedad distributiva en el numerador y sacamos nuevamente factor común C e I, ya que está en ambos términos, y nos queda B sub K va a ser igual a C sobre I por 1 más I a la K menos 1 más I a la menos N más K menos 1 más I a la K más 1. Como vemos, me adelanté un poquito, podemos simplificar 1 más I a la K con menos 1 más I a la K. Entonces, llegamos nuevamente a la expresión del cálculo del saldo por el criterio financiero prospectivo. B sub K es igual a C por 1 menos 1 más I a la menos N más K sobre I. Es igual a C por una A de N menos K términos e I. Hasta aquí esta clase en donde hemos analizado la determinación de las amortizaciones acumuladas en un sistema de cuota constante y la determinación del saldo de la deuda en cualquier periodo K. Acabo de terminar. No, ya está. Genial. Falta explicarme un poquito